Hoy no es simplemente el retorno a las aulas, los libros o las evaluaciones. Es un punto de partida renovado, una oportunidad para volver a alinear el corazón y la mente con la vocación que nos trajo hasta aquí. Crecer en el conocimiento profundo de la palabra de Dios para ponerla al servicio de la vida. Este tiempo es también un alto en el camino, un momento para renovar nuestras fuerzas, recordar que nuestra tarea no es solitaria y que, como comunidad de fe y de estudio, aprendemos unos de otros. Aquí se tejen amistades, se afinan convicciones, se abren preguntas que incomodan y se descubren respuestas que iluminan. Que este semestre sea un espacio para reavivar la pasión por el llamado que Dios nos ha hecho, para dejarnos desafiar por su palabra y por la realidad de nuestro tiempo, y para prepararnos mejor como servidores y servidoras en medio de las comunidades a las que amamos y servimos. Agradecemos sinceramente su presencia y disposición y compromiso. Ustedes son parte viva de este proyecto educativo y espiritual que busca en todo glorificar a Dios y extender su reino en este mundo. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tramo del camino que recorremos juntos. Para eso y para entrar también en la materia que hoy nos lleva de la mano, vamos a leer el texto bíblico de Hechos capítulo 17 del versículo 22 en adelante. Bien, quisiera, más que explicar el texto de una manera como sermón o una reflexión, quisiera hacerlo de una manera muy gráfica, y para eso quiero compartir con ustedes una historia, una historia que se basa en esto. Se llama El tejido de la fe. Aurora y Peregrino, con sus corazones llenos de curiosidad y un profundo amor por Dios, se preparaban para un viaje que los llevaría a tierras lejanas. No buscaban convertir, sino comprender y compartir la luz que llevaban dentro. Llegaron a un pueblo vibrante, anidado entre montañas verdes y ríos serpenteantes. Los colores de las casas y la alegría de la gente los envolvieron al instante. Era un mundo nuevo, lleno de sonidos y aromas desconocidos. Una tarde, mientras exploraban el mercado local, se encontraron con una anciana tejedora con manos sabias que contaban historias en cada hilo. Su telar era un universo de patrones y significados. Aurora, con su calidez habitual, le preguntó sobre los símbolos en sus tejidos. La anciana, cuyo nombre era Nuna, explicó que cada patrón representaba una parte de su historia, sus creencias y el espíritu que conectaba con todo. Peregrino, escuchando atentamente, notó la profunda espiritualidad en las palabras de Nuna. Es como el gran tejedor, dijo, quien une todas las vidas con los hilos invisibles de amor y propósito. Nuna sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. Sí, dijo, el gran espíritu que nos da aliento y nos guía. Compartieron historia de sus ancestros, de sus tradiciones, encontrando ecos de verdad en cada relato. No hubo sermones, solo conversaciones honestas. Descubrieron que, aunque sus caminos eran diferentes, el anhelo por lo divino, el deseo de amor y conexión, era un lenguaje universal que todos entendían. Con el tiempo, Aurora y Peregrino no solo compartieron su fe, sino que también aprendieron de la riqueza espiritual del pueblo. Cada atardecer se sentaba con Nuna y otros bajo el cielo estrellado, compartiendo historias y cantos. Entendieron que Dios no estaba confinado a un solo libro o un solo lugar, sino que su presencia se manifestaba en la belleza de cada cultura, en la bondad de cada corazón y en la conexión que se forjaba entre ellos. Y así, Aurora y Peregrino continuaron su viaje, llevando consigo no solo recuerdos, sino también la profunda verdad de que el amor de Dios se revela en la diversidad de la
humanidad, tejiendo un tapiz de fe y entendimiento. Muy bien, aquí hemos podido, a través de un texto, mostrar también las implicancias del texto bíblico que acabamos de leer en Hechos. Bien, sin más preámbulos, quisiera dar la presentación hoy día de Eliana Balsura. Eliana nos puede plantear esto de la pregunta, cuando hablamos de Dios o sobre Dios, ¿es nuestro hablar unos garabatos en tiempos líquidos? En una época en que la teología corre el riesgo de convertirse en pieza de museo, polvo sobre vitrinas, fórmulas rígidas que nadie se atreve a tocar, Eliana Balsura se empeña en lo contrario, abrir las ventanas, dejar entrar el aire y, si es necesario, cambiar el mobiliario entero. Bonaerense de nacimiento, argentina de acento y ciudadana de ese territorio sin fronteras que es el pensamiento crítico, ha hecho de la teología un campo de juego tan serio como una biblioteca y tan imprescindible como una calle en hora punta. Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Filosofía por la Universidad de 3 de Febrero y máster en Teología por el Instituto Teológico FIET y el South African Theology Seminary, hoy cursa un doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional de Lanús. Sí, su formación parece una carrera de relevos entre disciplinas, pero lejos de marearse en el tránsito, Balsura convierte cada paso en un mapa para cruzar fronteras intelectuales. Autora prolífica y nada conformista, ha publicado títulos que parecen guiños de complicidad al lector rebelde, entre ellos Sabactani, en el final era el verbo, Teología indisciplinada, una apuesta por la teología sistemática y liberadora, performatividad y precariedad, cambiar lenguajes, cambiar mundos y un Dios más digno de confianza, esbozo de una teología impropia, garabatos para una dogmática sin dogma. Actualmente afila el lápiz para ensayos teofeministas porque, como en la buena cocina, las recetas teológicas también se reinventan. Codirectora de la revista Lupa, protestante y miembro fundadora de Polifonías Teológicas, es docente, conferencista y articulista para publicaciones especializadas. Su investigación en filosofía feminista del lenguaje en la Universidad Nacional de Tucumán la mantiene cerca de un fuego siempre vivo, el de cuestionar cómo hablamos y por qué eso cambia el mundo. Quizás su aporte más provocador sea este, demostrar que la teología no es un arte de repetir lo ya dicho, sino el oficio de imaginar lo que todavía no nos atrevemos a pronunciar. Y que a veces, para hablar de Dios, primero hay que aprender a escuchar el ruido de las páginas que aún están en blanco. Así que damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencista de hoy. Que Dios les bendiga. Antes que de empezar, otra vez mi agradecimiento a la Comunidad Teológica de Chile, la Fraternidad Evangélica Latinoamericana de Teología, a todos y todas quienes están acá para escucharme y luego conversar conmigo. Este es el título que tanto ha dado que pensar. Yo no sé si soy muy buena docente y si soy muy buena escritora, pero soy bastante provocadora para poner títulos. Este, eso me acompaña desde hace muchos años. Algunos dicen que poner un buen título, no digo que este sea uno bueno, pero por lo menos es uno que llama la atención. Algunos dicen que poner un buen título es el 80% de el éxito en lo que uno va a decir después. Eh, el título es Hacer teología en este tiempo y en este mundo, en este tiempo tan convulsionado, en este mundo tan convulsionado. Y el subtítulo es aún un poco más importante, dice algunos apuntes, con lo cual yo acá estoy queriendo decir que estos son mis apuntes, pero puede haber muchos otros. Y estos son apuntes, es decir, que son provisorios.
Y lo de la provisoriedad en la teología para mí es un elemento fundamental. Y ahora vamos a necesaria. Voy a dejar metateología para el final. Necesaria, porque yo creo que es necesaria esta tarea de hacer una metateología. Porque, como vamos a ver a lo largo de estos minutos, el mundo va cambiando, los seres humanos vamos cambiando, la sociedad va cambiando, las relaciones van cambiando, la comunicación va cambiando, y la teología parece que siempre fuera la misma, o, lo que es mucho peor, pareciera que hay un valor en que siempre sea igual a sí misma, que nunca se permita el cambio. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen, no, yo siempre creí lo mismo, como si creer siempre lo mismo fuera un valor en sí mismo. Yo lo voy a discutir un poquitito. Por eso yo creo que es necesaria. Es necesaria esta metateología, esto que voy a decir ahora, porque el mundo ha cambiado, porque nosotros como seres humanos también. ¿A qué me refiero con metateología? A veces hay una confusión con las palabras que empiezan con meta. A veces algunas personas, incluso he escuchado en la televisión, que dicen esto es un metamensaje cuando quieren decir que es un mensaje debajo del mensaje. Es decir, cuando alguien está, bueno, eso no es correcto. Eso no es un metamensaje. Un metamensaje es un mensaje sobre el mensaje. Por ejemplo, si yo digo perro es un animal con cuatro patas, estoy brindando una información. Ahora, si yo digo perro es una palabra que tiene una R en el medio, estoy diciendo algo sobre la palabra, sobre el lenguaje, no sobre el objeto al cual ese lenguaje se refiere. Entonces, cuando yo hablo de metateología, lo que estoy proponiendo es hacer teología sobre la teología, es decir, hacer un movimiento de reflexión, es decir, reflexión en el amplio sentido de la palabra, no solo como pensamiento, sino como regreso a, como reflexión, o sea, un doblar hacia sí mismo sobre la teología. Me propongo entonces y creo que es necesario hacerlo, no hoy, sino en nuestra tarea de teólogos, teólogas, pastores, pastoras, ministros, ministras, o lo que sea que estemos haciendo en el ámbito del cristianismo, activistas, lo que fuera que estemos haciendo, creo que para que nuestra tarea sea pertinente, nos debemos dar la posibilidad y casi la obligación de que nuestra teoría, es decir, de que nuestra teología, que es la teoría que da sustento a esta tarea, sea permanentemente puesta en entredicho, sea permanentemente reflexiva sobre sí misma, es decir, se revise constantemente. Ese es el secreto detrás de la palabra metateología. Bien, las preguntas que primero tenemos que hacer, entonces, ¿qué es ser teólogo? ¿Qué es ser teóloga en este tiempo, en este mundo? ¿Y qué es teologar? Es decir, la pregunta es sobre el oficio propiamente dicho, del que hace teología, de qué se trata trabajar haciendo teología, cuál es la función del teólogo. Y la segunda pregunta, ¿qué significa teologar? Es decir, cuando estamos diciendo que teologamos, me gusta más la palabra teologar que teologizar, pero esto es algo mío, porque si van al diccionario de la Real Academia, está teologizar, pero no teologar. Pero a mí me gusta más teologar. Em, Cuando pensamos en la teología, en hacer teología, a veces no tenemos bien en claro qué significa esto o cómo se hace teología. Y para ilustrar,
yo puse esta foto de esta estatua icónica de un señor pensando, la estatua de El Pensador, esta obra de arte tan magnífica. ¿Por qué? Porque primariamente o primeramente o de manera necesaria y obligatoria, la teología es un acto de pensar, un acto de pensamiento. Es decir, no es teólogo el que enseña teología, sino el que piensa la teología, el que es capaz de no solo revisar su actitud como teólogo, su oficio de teólogo, sino el que es capaz de revisar permanentemente los contenidos de la teología, incluso el que es capaz de abrirse a otros nuevos contenidos, abrirse a la novedad, abrirse a la diversidad. Ahora, ¿es la tarea de la teología solamente la reflexión, con todo lo importante que es y que acabo de decir? ¿Se queda solamente en esta instancia del pensamiento y la reflexión? Si se quedara solamente, entonces la teología sería una tarea endogámica, es decir, una tarea que no va más allá de mi cabeza y que entonces no influye demasiado en el mundo, en la iglesia, en el ámbito donde estoy, no influye más allá de lo que, de mis elucubraciones. Quiere decir que una teología de estas características, que hay mucha, ¿eh? Hay mucha, así, es completamente estéril. No, no da ningún fruto, no, no se multiplica, no, no, no es seminal. La teología tiene que ir acompañada siempre, no lo digo yo, no lo inventé, no descubrí la pólvora, de la praxis. Esto me dice a mí que no hay teología sin praxis y que no hay praxis sin teología. Es como un círculo virtuoso, como aquel círculo hermenéutico, pero ahora un círculo de la praxis, no ya de la interpretación, sino de la praxis. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la praxis, es decir, mi contacto con el mundo, alimenta mi teología y mi teología, alimentada con ese contacto con el mundo, alimenta mi praxis. Y cuando yo regreso al campo a aplicar o a pensar mi teología en el campo, ya regreso con otra cabeza. Y en el choque con la praxis, eso vuelve a transformarse y entonces mi pensamiento vuelve a cambiar y así ad infinitum, constantemente, así debería ser. Entonces, ¿puede existir la teología sin la praxis? Ya lo dijeron los teólogos de la liberación, no me quiero detener acá porque, por supuesto, ellos hablaron de la teología como un acto segundo, todos lo sabemos, no me quiero detener acá, sino en el hecho de la constante retroalimentación porque yo hago teología, voy al campo con mi teología se transforma en el campo y yo transformo el campo con mi teología y luego vuelvo a hacer teología con la cabeza cambiada por mi actividad en el campo. Es decir, permanentemente hay una retroalimentación. Porque pienso, entonces actúo. Porque actúo, entonces repienso. Así sería la idea. Lo que están viendo ahora es una epistemología de la teología. Ustedes ven bien los dos, porque yo tengo acá, me está tapando el... Sí, se ve muy bien. ¿Se ve bien? Ok. Yo no soy muy buena haciendo gráficos, pero espero que se entienda. La teología se puede entender como un sistema cerrado, que sería este gráfico primero, el de más arriba a la izquierda, el que estoy apuntando con el cursor,
que es como dije antes, es un sistema endogámico. Se mueve acá adentro en muchas direcciones, pero siempre acá dentro de este círculo, que puede ser el círculo de mis prejuicios, el círculo del ámbito donde yo hago la teología, el círculo de mis autores o autoras predilectos, el círculo de la universidad donde doy clases, de la iglesia donde pastoreo, lo que sea, o solo de mi cabeza. Y el otro gráfico es entender la teología como un sistema complejo. La diferencia entre un sistema complicado y un sistema complejo es, un sistema complicado, por ejemplo, es un reloj. ¿Cuántos de ustedes, yo lo hice cuando era niña, abrir un reloj, a ver cómo era que funcionaba eso, en la idea de que luego lo iba a poder armar? Por supuesto que ninguno de nosotros pudo volver a armar ese reloj, pero uno pudo observar que esa cantidad, bueno, yo no sé cómo son los relojes ahora, estoy hablando del siglo pasado cuando los relojes tenían unos engranajes, seguro que ahora no es así. Para los que son más jóvenes, lo siento, antes los relojes eran una cosita donde todo se encastraba con engranajes y un engranaje movía al otro. Bien, ese es un sistema complicado, lleno de piecitas, pero que funcionan entre sí. Sería este primer gráfico. Ahora, por ejemplo, una sociedad humana es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque hay múltiples piezas, pero que tienen constantes salidas al exterior que hacen que las piezas de adentro constantemente cambien y se muevan en direcciones inesperadas. Hay una interacción interna y una interacción externa, es lo que yo les decía de ir hacia el campo. Las partes se influyen mutuamente y se influyen de manera no lineal. No es porque digo esto, entonces digo esto otro. Porque tengo esta causa, entonces tengo este efecto. Son permeables al exterior. ¿Ven? Hay unas flechitas que salen. Producen permanentemente nuevas respuestas. Es decir, un mismo estímulo puede provocar nuevas respuestas en contacto con otras circunstancias. Admite la diversidad, admite la novedad y se mueve en el espacio de la incerteza. Yo creo que la epistemología, es decir, el método teológico, debe salir del sistema cerrado para ir a un sistema abierto. Es mi apunte, recuerden, no es una dogmática ni una normativa. No haría yo nunca eso. Es mi apunte. Un sistema cerrado, por ejemplo, en teología, es la teología sistemática. Yo soy teóloga sistemática. Pero ¿qué pasa con la teología sistemática muchas veces? Tiene un montón de piecitas que para hacerlas entrar en este círculo, en este de acá arriba, se las fuerza. Entonces, hay cosas que uno no entiende, cosas que le parece que estarían muy mal. Por ejemplo, vamos a un solo ejemplo, no quiero extenderme en esto. La idea de un Dios omnipotente que tiene todo bajo control y la idea del mal. Son dos ideas que se chocan. Los filósofos hace, no sé, desde los presocráticos que están intentando darle vueltas a este asunto sin demasiado éxito. Estas son dos ideas que se chocan. Entonces, yo sé que ustedes tendrán sus propias respuestas teológicas a esto, ¿eh? No digo que no, cada uno tiene las suyas. Pero son dos ideas contrapuestas, como un Dios que controla todo y cómo existe el mal. Entonces, ¿qué hace la teología sistemática tradicionalmente? Forzar una interpretación para que las piezas se encastren acá adentro. ¿Por qué? Porque no se puede manejar con la incerteza, con esto de decir, bueno, pues no sé cómo funciona el problema de la omnipotencia con el problema del mal. La verdad, no sé y no lo voy a saber nunca. Bien, entonces,
creo que tenemos que, voy a correr de nuevo, los voy a correr a ustedes, creo que tenemos que salir del sistema de la certeza absoluta y pasar a un sistema complejo, a un sistema abierto de la teología. Eso para empezar a reflexionar sobre la propia teología. Bien, entonces, ¿cuál es el objeto de este teologar? Por supuesto, Dios y la divinidad me van a contestar todos ustedes, ¿no? Digo Dios y la divinidad porque algunos lo llaman Dios, otros lo llaman diosa, otros lo llaman directamente divinidad para evitar el masculino y el femenino. Bien, yo les voy a proponer el triángulo de la teología, lo que yo llamo el triángulo de la teología. Vamos a hacer el triángulo. En un polo está Dios y la divinidad. Lo puse arriba por cuestiones, digamos, de que siempre situamos a Dios arriba, pero podría no estar arriba. Bueno, Jesús no estuvo arriba y no pasó nada. Dios, la creación, me falta uno, ¿qué pasa? Bueno, puede fallar. A ver, ahí está. Los seres humanos y la historia y el mundo. ¿Y por qué digo que es un triángulo? Cuando hablo de la creación, hablo de creación y criaturas que no son seres humanos. ¿Por qué digo que es un triángulo? Bueno, porque todas las partes, como ven en las flechas, se influyen mutuamente, tal como yo decía, en este sistema complejo. Las partes se influyen. De cómo piense a Dios, pensaré la creación y pensaré al ser humano, de cómo piense al ser humano, pensaré a la divinidad y pensaré a la creación, y así sucesivamente. Es en conjunto que hay que pensar, que hay que hacer teología. Es en conjunto pensar las tres cosas y, por supuesto, estas tres cosas en una historia y en un mundo. Por supuesto, quiero aclarar que no estoy utilizando la palabra mundo con connotaciones peyorativas, como se suele utilizar en el ambiente evangélico. Cuando digo mundo. Lo que cualquier persona que no es evangélica piensa que es el mundo, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, el objeto de la teología, cuando yo pienso en el objeto de la teología, tengo que pensar qué yo es el que hace teología y en qué mundo. Hay un cielito ahí que se mueve para hacer de cuenta que estamos pensando en Dios. Según yo lo veo, cuando hago teología, solo puedo hacerla pensando en qué yo está haciendo, ahora voy a aclarar un poco esto, en qué yo está haciendo teología, en qué mundo estoy haciendo teología, y de ahí que Dios, porque asumir la propia subjetividad de la mirada es necesario, porque no existe una teología que no tenga un sesgo. Por ejemplo, yo soy mujer blanca, instruida, vivo en una casa confortable, como todos los días, eh, tengo trabajo, pertenezco al sur global. Todas esas cosas que dije y muchas otras que podría decir son condicionantes de mí, del yo que está haciendo teología, de mí hacer teología. No es lo mismo que haga teología una persona de una tribu, de una etnia eh, subalterna, subalternizada, mejor dicho, no subalterna,
perdida en un rincón del sur global. No es lo mismo. No va a tener la misma percepción de Dios que yo. Entonces, asumir ese sesgo es importante. Por ejemplo, esto es, no lo iba a decir, pero ya que estoy lo voy a decir. La teología es un quehacer bastante masculino. Escribí un artículo, ahora va a salir en el Lupo Protestante, sobre eso estoy haciendo una investigación al respecto. Es un quehacer bastante masculino, aunque hay muchas mujeres haciendo teología. Pero siempre que se habla de teología hecha por mujeres, es teología de las mujeres. Es una teología feminista. Es más, a mí me convocan mayormente para hablar de teología feminista, aunque no es mi fuerte, porque presuponen que si soy mujer hago teología feminista. Yo siempre digo que yo soy una feminista que hace teología, que no es lo mismo. Y el hombre hace teología, pero no dice teología del hombre. La teología que hacen los hombres se presume universal. Bueno, ahí hay un sesgo que no está siendo admitido. Entonces, yo lo que digo es, para hacer teología hay que especificar o tener bien claro qué yo es el que hace teología, porque siempre hubo, siempre hay y siempre habrá un desde, es decir, desde donde yo estoy haciendo teología. Siempre lo hubo. Lo hubo cuando se formó el canon. L- Hay que leer la historia solamente. Lo hubo cuando se formó la doctrina que hoy día todavía sostenemos en el cristianismo. Por ejemplo, Nicea, a partir de Nicea, Constantinopla, Calcedonia, hubo un sesgo muy marcado. No me voy a detener acá, pero hay que leer la historia para darse cuenta. Lo que pasa es que es un sesgo no asumido como sesgo. Se pretende universalidad, pero tiene un sesgo. Vamos a seguir. Podría seguir un poco más ahí, pero vamos a seguir. Había dicho en ese triángulo de la teología que em, hay que entender que el mundo es un sistema. Es decir, es un sistema complejo. El mundo en el que estamos viviendo es un sistema y es un sistema complejo, en el cual actúan poderes, hegemonías, centros y periferias. Lo que sucede en el norte repercute en el sur. Lo que le interesa al poder perjudica a los que no tienen poder. Em, y hay distintas teorías sobre las que no me voy a extender que pensaron esto, como por ejemplo la teoría de la dependencia de Raúl Prebisch, la teoría del sistema mundo de Emanuel Wallerstein, por ejemplo la colonialidad del poder de Sousa Santos y tantos otros. Entonces, cuando pensamos la teología, pensamos qué yo hace y pensamos en qué mundo estamos, que no es el mismo mundo que había en la época en que se llegó a las declaraciones de Nicea, por ejemplo. No es el mismo mundo que había cuando se determinó que Jesús era de la misma naturaleza que Dios, por poner un ejemplo concreto. En este mundo hay fuerzas que interactúan constantemente, fuerzas que interactúan y fuerzas que se contraponen. Bien, esto provoca desigualdad y asimetría. No quiero detenerme acá, me detuve en otras charlas que di acerca de esto. Vivimos en un mundo desigual y asimétrico. Para que los que tienen tengan, es necesario que los que no tienen no tengan. Lo que sea, derechos, comida, educación, lo que fuera. Esto es así y va a seguir así por el sistema en el que estamos inmersos desde hace mucho. ¿Y qué encontramos? Podría haber muchas otras cosas que no, yo no consideré acá, pero voy a mencionar solo algunas y voy a pasar de largo por otras. Tenemos lógicas del mercado. El mundo se maneja con las lógicas del mercado. Tanto tienes, tanto vales. El mundo se maneja con consumismo, es decir, nos crean la necesidad para después vendernos
el producto. Quiere decir que nuestra carrera es una carrera por el tener, no por el ser. Hay cambios permanentes en los sistemas de valores. Yo cuando era chica escuchaba a mis abuelos que decían, ay, los hombres de antes eran mejor. Bueno, sí, siempre los de antes nos parecen mejor. La cosa es que siempre los valores van cambiando. A veces cambian para mejor, la mayoría de las veces cambian para peor. Lenguajes de odio, esto es un fenómeno relativamente nuevo. Siempre hubo gente que se manejó con odio, eso está claro. Pero ahora los lenguajes de odio copan los medios de comunicación, copan los mensajes de los líderes mundiales. Es terrible. Tecnofeudalismo, ¿qué es? Bueno, estamos gobernados por máquinas y estamos subsumidos como aquellos vasallos de los señores feudales. Bueno, vivimos para trabajar, todo esto pasa en el mundo. Hay individualismo, falta de empatía, meritocracia, es decir, todo es el mérito, cuando en realidad sabemos que los ricos no hicieron nada para ser ricos y que los pobres, por más que tengan muchos méritos, nunca van a ser ricos. Hay una deshumanización, hay discriminación, hay nuevas esclavitudes. Pero Eliana, ¿vos ves todo mal en el mundo? No, 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 yo no veo todo mal en el mundo. Yo veo, estoy mostrándoles cuál es el contexto en el cual este yo o esta yo que está haciendo teología y estos yoes que son ustedes que van a hacer teología se tienen que mover y lo tienen que considerar para que este contexto permanentemente retroalimente su teología y la cambie y para que su teología sea vital y sea pertinente en este mundo, no en el mundo del siglo IV, cuando se asumió que Jesús era todo Dios y todo hombre. No, en este mundo. ¿Cómo hacer teología en este mundo para que sea pertinente? Con una doble vía, les dije, dejándose permear por las circunstancias de este mundo e influyendo, y así siempre retroalimentando el proceso. Tengo 10 minutos, en 10 minutos mi carroza se convierte en calabaza. Lo que propongo entonces es una teología situada, no solamente contextual, sino situada en el tiempo, el momento y el lugar exacto en el que estoy. A esta teología yo la llamo teología de ablativo. Ustedes saben que hay muchas teologías, no sé si se lo saben, pero se los cuento, que se la llama teología de genitivo. ¿Qué es? Por ejemplo, teología de negros, teología de mujeres, teología eh, de pueblos originarios. Se le llama de genitivo porque las palabras en latín se declinan. Una misma palabra tiene distintas desinencias, distintas terminaciones, la misma raíz y distintas terminaciones, según sea el lugar que tienen dentro de la construcción sintáctica. El genitivo es el caso o la desinencia, vamos a decir, para que se entienda, para las construcciones de lo que se llama modificador indirecto. Es decir, por ejemplo, la casa de mi mamá, ese de mi mamá se pondría en genitivo. El ablativo, en cambio, es el caso en el latín que se utiliza para los circunstanciales, de lugar, de tiempo, de modo. Por eso yo digo que en vez de hacer una teología de genitivo, hagamos una teología de ablativo, es decir, atravesada por un tiempo, una circunstancia, un modo, un lugar, etcétera, etcétera. Todo lo que en sintaxis, esa materia tan odiada en el colegio por todos los niños y que yo enseñé mucho tiempo, ¿para qué?
nuestra teología se asuma en ese desde y a la vez sea pertinente para ese desde. La figura que ustedes están viendo acá, me quedan 10, es una obra de arte de un artista argentino que se llama León Ferrari, que cuando el extinto Papa Francisco era cardenal primado de la ciudad de Buenos Aires, prohibió la muestra por esta figura de la crucifixión. Bueno, un error lo tiene cualquiera. Queremos mucho a Francisco de todas maneras. Em, ¿Por qué me gusta esta figura? Porque este Cristo que ustedes ven acá está crucificado se puede pensar por varias cosas, por la tecnología, por la modernidad, por la guerra, porque es un avión que viene cayendo, por la guerra, y bueno, después tiene algunos signos de pertenecer a un país, pero no lo voy a decir, para que no corten no nos llegue una prohibición. A mí me gusta este Cristo, crucificado por su tiempo, crucificado por la modernidad, porque el Cristo al que leemos en la Biblia fue crucificado por algunas razones concretas, históricas. Si viniera hoy, sería crucificado por otras razones concretas, históricas. Y esta es una de estas. Yo me permití esta imagen, primero porque me gusta mucho y segundo porque quería mostrarles que a esas lógicas del mundo debemos contrastar para poder hacer teología lo que yo llamo las lógicas jesuánicas, que son la justicia, la equidad, la distribución. No me voy a detener porque ya se acaba el tiempo, la protección de minorías, la espiritualidad del estar más que del ser, es decir, más que de yo soy tal cosa, yo estoy con los demás, el respeto a la casa común, las políticas del dar y compartir, las pedagogías del amor en contra de las pedagogías de la crueldad, este término, este concepto que acuñó tan hermosamente Rita Segato, las pedagogías de la crueldad contrapuestas a las pedagogías del amor, la opción preferencial por los necesitados, no digo por los pobres, como dijo la teología de la liberación, sino por los necesitados de cualquier necesidad, inclusive necesidad económica, la ética del rostro del prójimo, esto hace alusión al filósofo lituano Emmanuel Levinas, que hablaba de que el rostro de mi prójimo me confronta y me dice no me mates. Es tremendo. Otro día podemos hablar de eso, pero no tengo tiempo para extenderme. La economía sustentable. Ustedes saben, si no lo saben, tienen que leer, por ejemplo, a Nancy Fraser en su libro Capitalismo Caníbal, que la economía se está autofagocitando, es decir, está autofagocitándose, comiéndose todos los recursos naturales y va a llegar a un punto en que no va a tener más posibilidad de expansión. Bueno, frente a esta economía que se autofagocita, nuestra teología tiene que proponer una economía, pero la teología, una economía, sí, una economía sustentable, de respeto por las riquezas de este mundo. Las finanzas de 5 panes y 2 peces frente a un mundo altamente financiarizado. Parece que lo único que importa son las finanzas, las criptomonedas, las criptoestafas y todo eso que ya sabemos, el dinero. Hay que contraponer las finanzas de los 5 panes y los 2 peces. O sea, tengo esto poco y lo reparto, porque así se multiplica. No espero a que me dé intereses el banco para luego tener mucha plata y luego repartir. Reparto lo poco, dice la Biblia. Yo no me lo inventé. Y la otra lógica sería la construcción de comunidad.
Entonces, ¿qué hace un teólogo, una teóloga? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el objeto de su teologar? Bien, eh, el objeto de su teologar, como ya les vine diciendo, es Dios, la creación, este mundo, el ser humano y la historia en la que estamos, asumiendo un yo que teologa y en permanente, digamos, con fronteras permeables para que se posibilite ese ida y vuelta con el campo, con la praxis, para que la praxis me enriquezca y para que yo enriquezca la praxis. Porque si mi teología no trasciende los libros, no trasciende la academia, voy a repetir esto con mucho respeto. Si mi teología no trasciende la academia, no sirve para nada. Tengo mucho respeto por la academia, pero si mi teología no incide en el mundo, ¿para qué sirve? Si mi teología no incide en las personas, no en los teólogos de profesión. Yo conozco muchos teólogos que le hablan a teólogos y entonces es un diálogo entre teólogos. Siempre ahí, siempre adentro, como una, ¿qué podría decir? Como un lavarropas que mueve el agua, así, adentro. Bueno, si nuestra teología se queda ahí, no sirve para nada. Por supuesto, es Desmond Tutu el que dijo que los teólogos, si uno es neutral en tiempos de crisis, entonces está del lado del opresor. No podía dejar pasar este momento para decir que no existe la neutralidad, no puede haber ninguna teología pertinente que sea neutral. Ah, no, yo con cuestiones de la política no me meto. Ah, no, yo con cuestiones, discutir cuestiones ambientales, no, yo no me meto. Ah, no, discutir por los derechos, no, yo no me meto. Yo hago teología, pienso en Dios. Bueno, eso no sirve para nada. Bueno, soy un poco drástica. Entonces, ya estoy terminando, ¿eh? Un minuto. ¿Qué hace el teólogo? Piensa con los libros, porque no estoy diciendo que el teólogo tiene que pensar solo mirando el mundo. Entonces yo me siento bajo un árbol y pienso, pero nunca he leído nada. Entonces puedo pensar cualquier disparate. No, piensa acá, piensa en la academia, observa el mundo y luego dice y actúa. Dice y actúa. Porque la idea es, ¿teologamos o discursiamos? Es decir, o hacemos o generamos un discurso vacuo, endogámico, vacío. Y de esto depende si la teología libera o narcotiza. Es decir, si es un algodón con cloroformo para adormecer los dolores y las circunstancias de este tiempo y de este mundo, o si realmente va a ser liberadora. Yo tenía a continuación un ejemplo, pero lo voy a pasar por alto, porque ya no tengo tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es pensar a Dios con este cuerpo, con este mundo, no en este mundo, con este mundo, con esta cabeza, no con otra, con la mía, con esta cabeza, que esta cabeza tiene todos los sesgos de los que le hablé al principio, con estas circunstancias, con estos sentimientos, con estos otros y estas otras, siempre teología en comunidad, siempre teología con otros, con otras. Pero también con estas necesidades, con estos deseos, con estas pasiones, con estas flaquezas, con estos placeres, con estas felicidades. No lo puse, pero lo digo. Pensar a Dios en los intersticios del entre yo y vos, entre yo y tú,
entre yo y el mundo, bueno, el burro adelante para que no se espante, dice un dicho acá en Argentina, entre el mundo y yo, vamos a decirlo al revés, entre vos y yo, entre la academia y yo, en el entre, porque en el entre hay intersticios, quiere decir, hay lugares vacíos, y porque todo empieza con una pequeña grieta. Si mi teología logra abrir un intersticio, una pequeña grieta, entonces va a ser realmente pertinente. Si no, va a ser un libro que el día de mañana alguien lo usa para nivelar la pata de la mesa y le sirve para eso y nada más. Entonces, por último, ya me pasé un minuto, me parece. Ya termino. No olvidar esto, pensar a Dios con perspectiva de misterio. ¿Qué sabemos y qué podemos decir de Dios? Poco, mucho y poco. ¿Cómo lo podemos decir? Con esta voz y con esta cabeza que es absolutamente imperfecta y que está rodeada de condicionantes. ¿Es la teología entonces un saber acabado, una ciencia, como dicen muchos manuales de teología? ¿O es más bien un juego, una melodía, un conjunto de metáforas? Fíjense que yo puse una imagen ahí, no sé si se llega a ver, es una mano tocando un texto en braille, porque a mí me gusta esa imagen y lo he dicho en alguno de mis libros, que hacer teología es como tocar con manos sucias e imperfectas el braille del misterio. Apenas podemos atisbar algo y pensar así nos pone en correcta perspectiva, nos hace recordar aquello de yo estoy en los cielos y tú sobre la tierra, que a veces olvidamos, los teólogos, creemos que nos las sabemos todas y eso es la madre, la masa madre de todos los fanatismos y de todos los fundamentalismos. Creer que lo que uno dice es la palabra final. Nunca la nuestra, cuando hacemos teología, es la palabra final. Siempre es la palabra que inicia. A mí me gusta decir que Jesucristo es la pregunta a todas las respuestas, más que la respuesta a todas las preguntas. A pensar así sobre el quehacer teológico es como un baño de humildad. Es saber que mi teología dice esto hoy y mañana podría decirlo diferente por mi contacto con la realidad. Entonces, y ya estoy aquí, bueno, mirar al cielo, nunca quitar los pies de la tierra. Y nada más. Muchas gracias.